Hola, los saludo a todos nuevamente. En este video lo que se va a ver es algo bastante triste, es lo referente al accidente automovilístico sucedido el día 4 de enero de 2023 en el kilómetro 1 de la ruta número 104 que une la localidad de Manantiales con las cercanías de la localidad de San Carlos, cerca de Punta del Este. En este accidente murieron dos chicas argentinas, presuntamente modelos, y también fueron heridas otras 7 personas que viajaban en sendos autos, incluido un empresario que quedó preso acá en las cercanías de Punta del Este por esta cuestión. El video se va a ver en loop hasta el final, donde va a aparecer en un mapa exactamente dónde sucedió. Desde lo personal voy a decir que me marcó bastante este choque porque bueno, primero fue uno de los primeros días, no lo mencioné bien, fue el día 4 de enero, en horas del mediodía tengo entendido. Y bueno, yo como todos los días iba para esta zona de Manantiales o La Barra, veía estos autos ahí al costado de la seccional número 12 de la policía de La Barra. Voy a tratar de hablar de lo oficial, de lo que se conoce de la causa. Se encontraron drogas tanto en las personas fallecidas como en el imputado principal de este siniestro automovilístico. Lo que sí voy a decir ya desde el lado objetivo, que estas personas no eran conocidas más allá de su ámbito íntimo de Instagram o de la gente que la siguiera, digamos, no eran modelos conocidas acá en Argentina ni que tuvieran pantalla, o sea, fuera de Instagram, y la gente que los seguía no los conocía a nadie. Pero sí me sirve para hablar de las cosas que suceden acá en Punta del Este y los excesos que se cometen casi todos los veranos, que casi todos los veranos hay algún tipo de accidente o muerte o suceso de esta clase. Es una especie de Ibiza, ¿vieron? Donde van los ingleses a las islas españolas y acometen todo tipo de hechos no permitidos. Bueno, así sucede con muchos argentinos acá que, bueno, a mí también me pasa, uno va allá y se siente liberado, se siente que está en otro país. En general no hay tanto control policial en la calle, es un país bastante liberal en ese aspecto, Uruguay, y entonces se dan este tipo de cosas. Eran chicas de una clase alta, no son las clásicas milipilis de las que hablé antes, eran más bien chicas de clase media, por lo que estuve viendo en Instagram, que bueno, por diferentes cosas se hicieron conocidas, pero bueno, no eran las chicas de clase alta, ni son las chicas de clase alta las que se someten a este tipo de cosas. Yo a la salida de una de las fiestas de Casamar Fabric, a la entrada, mejor dicho, cuando yo salía del lugar, pero a la entrada, cuando estaba por empezar la fiesta, vi como un desfile de chicas vestidas de negro. No quiero sugerir nada en especial, pero bueno, evidentemente pasó hace poco también con una chica brasileña acá cerca en Recoleta. Evidentemente algunas chicas, por cuestiones de pagarse sus estudios o por cuestiones de comprarse algunas cosas, bueno, se terminan haciendo algunos favores sexuales, quizás, uno nunca lo sabe, o terminan participando en fiestas que terminan muchas veces de estas maneras tan trágicas. Pero evidentemente las milipis, las chicas de clase alta, de jóvenes, no necesitan prostituirse ni mucho menos, así que no son las que participan en estas cosas. Puede participar tranquilamente de las fiestas, pero no van a estar saliendo con una persona 20 o 30 años mayor. Hasta por el tema del auto uno ve que, bueno, un poco la procedencia social. Me llamó la atención que los uruguayos mantuvieran tanto tiempo esto así, pero bueno, no sé si habrá sido un tema administrativo, no sé en qué habrá sido, pero bueno, creo que sirvió para que mucha gente se concientizara de los peligros que a veces ocurren cuando uno menos lo piensa, cuando uno está relajado de vacaciones. Porque los desastres pasan cuando uno menos lo espera, ¿no? Como decía la frase, lo que esperamos raramente ocurre, lo que menos esperamos generalmente sucede. Así que, bueno, es cuando pasan este tipo
de cosas. Quería hacer ese comentario. Ahora voy a mostrar un mapa bien donde sucedió este incidente, esta tragedia. Bueno, acá voy a mostrar un poco en perspectiva la zona donde ocurrió el accidente y de alrededores. Acá tenemos Punta del Este, junto con Punta de Salina, que es el límite exacto entre Río de la Plata y el Océano Atlántico. Acá tenemos Maldonado y acá tenemos la barra de Maldonado, tanto la barra oeste como la barra este, que sería esta parte de acá. Por acá proseguimos por esta que es la ruta interbalnearia, la ruta número 10 Juan Díaz de Solís, y acá nos encontramos con la ruta 104, esta se llama Rotonda de Manantiales. Esta ruta 104, exactamente 1 kilómetro, que es acá donde voy a hacer ahora, es aparentemente, según todas las fuentes, donde se ve el accidente, y además sería lógico por esta pequeña bifurcación que se nota aquí. A su vez, porque según leí, esto se dio a 5 kilómetros de un museo muy conocido, que es este museo que está en la Fundación Pablo Achugaray. Básicamente, como van a ver, el museo está está aproximadamente a 4 kilómetros de donde puede haber sucedido el hecho, porque todas las informaciones dicen que fue a 1 kilómetro de la ruta 104. Así que tengo entendido que el accidente ocurrió exactamente por acá, por esta zona, y puede haber ocurrido también por eso que les decía de la bifurcación. Y además me da la seguridad que ocurrió ahí es que está más o menos a 5 kilómetros de la fundación y Museo Achugarri. Así que bueno, este es un poco el sitio probable donde ocurrió el accidente y donde se estuvo viendo durante todos esos días, prácticamente 20 días del mes. Fue exactamente en la seccional 12 de la policía. Acá yo pasaba con el ómnibus, acá está Nuevo Alegre, acá yo pasaba con el ómnibus todos los días, y acá en la entrada esta estaban los autos que vieron en las imágenes anteriores. Pero bueno, yo los veía todos los días, y un día me acuerdo que me animé a bajar, que está en otro de las diapositivas. Un día bajé por una de las paradas del ómnibus y llegué caminando hasta acá, y es donde saqué las fotos de los dos autos. Pero bueno, lo que me llamó mucho es que en esta zona de acá se vieran los autos así en la calle misma. Digamos, cualquier persona los podría haber prendido fuego o podría haberlos de alguna manera modificado la prueba. Así que, pero bueno, es un lugar que, como ven, tiene muy poco espacio y no es una zona preparada para estas cosas. Así que bueno, este es el lugar donde estaban guardados los autos, y este de acá creo que es el lugar donde ocurrió exactamente el accidente.